vamos a arrancar ya con lo que es los atributos comunicables de Dios. La semana pasada, sí brevemente, recordamos, estuvimos viendo lo que eran los atributos incomunicables de Dios. Hoy vamos a tratar sobre los comunicables. Esto nos permite percibir, cuando hablamos de atributos, ¿se acuerdan? Nos permite percibir o acercarnos y comprender lo que es la naturaleza de Dios. De eso se trata esta serie de estudios. Acercarnos con todas nuestras limitaciones para conocer a ese Dios tan grande y tan infinito del cual hablábamos la semana pasada. Calificábamos los atributos como características, como cualidades de Dios, que nos permitían a nosotros a través de las Escrituras y a través de la asistencia del Espíritu Santo llegar a conocer a Dios, de llegar a entender y comprender con todas nuestras limitaciones a ese ser tan grande y supremo que es Dios. Y de ahí hablábamos de que los atributos, si bien no podemos llegar a clasificarlos en ciertas cantidades, porque depende, los autores, los teólogos, los definen de diferentes maneras y a la vez dicen que son diferentes las cantidades. Pero más allá de eso, nuestra intención era hacer una primera subdivisión, una división, mejor dicho, entre atributos incomunicables de Dios y atributos comunicables. Los incomunicables eran lo que hacían a la esencia de Dios por sí solo, sin la intervención de su relación con el ser humano. Esas son las características que Dios tiene, más allá de que exista o no exista el hombre, más allá de que exista o no exista la creación. Como por ejemplo la preexistencia de Dios. Antes de Dios nada hubo. No fue creado por nadie. Esa es la preexistencia de Dios. Por lo cual Dios es un Dios independiente, que no depende de nadie. Esa es la preexistencia. Después hablábamos de la inmutabilidad de Dios, que era de que Dios no muta, Dios no cambia, siempre es el mismo. Y hacíamos una aclaración de que había que tener en cuenta de que si bien es inmutable, que no cambia, pero no significa que está en una posición quieta, sino todo lo contrario, es un Dios dinámico, que cada día se mueve, que cada día realiza cosas, que cada día se preocupa por la humanidad, por su creación. Es un Dios dinámico, pero a la vez inmutable. También decíamos y clasificamos a Dios como un Dios infinito, que era algo infinito, que no tiene principio ni fin, algo inmenso, algo grande. Ese es nuestro Dios. Y a la vez, dentro de la infinitud de Dios, comenzábamos a hablar de lo que son otra subdivisión de los atributos, que era la omnipotencia. Nuestro Dios es todopoderoso. Hablamos también de la omnipresencia, que Dios puede estar en todo lado, y de la omnisciencia, que es que Dios lo conoce todo. Y terminamos diciendo de que nuestro Dios, otro de sus atributos es la simplicidad, que es un Dios simple, que es un Dios único, que no se divide y que tampoco comparte con características con ningún otro ser que el ser humano le puede llegar a llamar Dios. Dios es único. Ese es el último atributo de los incomunicables. Bien, hoy vamos a comenzar a hablar de los atributos comunicables de Dios. Para eso nos vamos a ir ayudando un poco con las diapositivas que hemos ido preparando, que he estado preparando, para que ustedes puedan tomar nota. Vamos, Eduardo. Recordamos que los atributos comunicables son los que se caracterizan por el hecho de que Dios puede relacionarse y de hecho lo hace con el universo que ha creado. ¿Cuál es la característica del atributo comunicable de estas características de Dios? Es que son características que lo comunican, que lo relacionan con el ser humano y con su creación. Esa es la gran diferencia. Acá entra ya la participación del ser humano en cuanto a la percepción, en cuanto al conocimiento, en cuanto al análisis de esas características de Dios. Esa es la gran diferencia, que lo diferencia de los incomunicables de los comunicables. Entra en juego el ser humano. Dios se relaciona con el ser humano. Dios se relaciona con todo lo que ha creado. Por lo cual también dan a conocer estos atributos comunicables el ser de Dios, pero lo dan en base a nuestra experiencia. ¿Qué significa esto? Vuelvo a insistir, para nosotros es extremadamente difícil tratar de comprender, entender y conocer a Dios.
porque somos seres limitados. Con la existencia de Dios, Él se revela. Con la asistencia del Espíritu Santo nosotros comenzamos a conocerlo. Pero nosotros somos seres humanos, tenemos una percepción del mundo diferente a la que Dios tiene. Él es el creador, Él hizo todo, Él piensa diferente a lo que pensamos nosotros. Nosotros como seres humanos ya tenemos una formación. Cuando hablamos de los atributos comunicables, es esa comunicación o ese entendimiento que nosotros tenemos en base a nuestras experiencias traducidas a la relación con Dios. Por ahí un poco parece trabalengua, como que no se entiende. Pero cuando comencemos a hablar de cada uno de estos atributos, vamos a entender qué es lo que significa, por qué la participación del ser humano es la que clasifica estos atributos. El primero de los atributos comunicables. Primero, no porque sea un orden jerárquico, le vuelvo a repetir, no necesariamente el orden en que vamos a verlo esta noche significa que le da una jerarquía, un atributo que sea más importante que el otro, de ninguna manera. Todos los atributos y todas las características de Dios complementan el ser de Dios y hacen de que Dios sea un ser divino, de que sea un ser inmenso, de que sea un ser admirable, que ese es el objetivo al cual nosotros tenemos que llegar, admirarlo, adorarlo. Pero uno de los atributos comunicables es justamente el amor de Dios. Es por ahí quizás el que muchas personas creen que es el único atributo que Dios tiene, o si conocen algún atributo de Dios, es este. Es lo primero que una persona piensa de Dios cuando comienza a intentar relacionarse con Él. Empieza a verlo como un Dios de amor. Y es más, por muchos años y actualmente se sigue enseñando y se presenta a Dios siempre desde el lado del amor. Cuando uno quiere llegar a otra persona y comenzar a evangelizarlo o a hablarle de Dios, casi en la mayoría de los casos lo primero que hace es presentarlo como un Dios de amor. Eso hace de que este atributo justamente sea el más popular. Insisto, más popular no significa que sea el más importante. Como les decía, es muy frecuente en nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos pensar en este atributo como si fuese el único atributo de Dios, y eso es un error. Pero si solo pensamos en Él como único atributo, nuestro conocimiento solamente va a ser parcial de Dios. Vamos a conocer una sola cara o una sola faceta de Dios. Creer que este es el único atributo que Dios tiene nos puede llevar a caer en ese desconocimiento y conocer a Dios en una sola faceta, que es la parte del amor. Y esto es muy riesgoso, porque creer de que Dios siempre se manifiesta únicamente con amor, hace que desconozcamos las otras atributos que Él tiene, como por ejemplo su santidad, como por ejemplo su justicia. Entonces, vivir una vida relacionándonos con Dios sin conocer esos otros atributos es riesgoso. Puede desvirtuar tu manera de vivir, te puede hacer caminar erróneamente durante toda tu vida. Por eso, guiarnos por nuestras experiencias o sentimientos, recuerden, guiarnos por nuestra experiencia o sentimientos puede generar una confusión, inclusive hasta desvirtuar el concepto verdadero de esta característica de Dios. Pero bien, nosotros estamos aquí para aprender, estamos aquí para profundizar en el conocimiento de Dios. Entonces, para no equivocarnos, debemos resaltar que los atributos comunicables de Dios son cualitativamente diferentes en el ser humano y en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros comencemos a estudiar un atributo de los comunicables que se relacione y que los podemos entender, porque ¿cuántos de los que están aquí han amado alguna vez? Todos. ¿Cuántos de los que están aquí aman actualmente? Ya sea que amen a sus esposas, a su esposa, ya sea que amen a sus hijos, ya sea que amen a su hermano, a su hermana, o ya sea que amen a Dios, pero todos han experimentado el amor en su vida. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que nuestras malas experiencias en cuanto al amor no condicionen el conocimiento del atributo de Dios. Creer que porque nosotros hayamos tenido alguna mala experiencia sentimental o amorosa, significa de que Dios actúa de la misma manera. Hay muchas personas que tienen que ser tratadas sobre este punto,
¿Por qué? Porque han tenido una relación afectiva quizás mala con sus padres y les cuesta relacionarse con Dios como padre porque nunca han sentido el amor de padre a hijo y trasladan esa misma vivencia a su relación con Dios. Y les cuesta relacionarse con Dios porque lo piensan y lo ven de esa manera. ¿Se entiende? Entonces es muy importante de que cada vez que comencemos a estudiar cualquiera de los atributos que vamos a ver de ahora hasta que terminemos esta noche, lo hagamos no desde una mentalidad de nuestra experiencia personal, sino desde una posición de aprendiz. ¿Y aprendiendo de qué? De lo que la palabra revela en cuanto a los atributos de Dios. Muy bien. Yo les decía hace un rato, resaltar que los atributos comunicables de Dios son cualitativamente diferentes en el ser humano y en Dios. Pues, ¿quién puede hablar de un amor humano que sea eterno? Recién hablábamos y decíamos de que nosotros hemos experimentado el amor con seres alrededor nuestro. Pero ¿usted puede garantizar de que su amor va a ser eterno? Siempre, cuando nosotros queremos ser amorosos o cuando queremos seducir a la otra persona, en más se da en la relación de pareja, decimos, te amaré eternamente. Y es algo que no lo podemos llegar a cumplir. No está dentro de nuestras posibilidades ese amor eterno. Por eso dice de que nuestras limitaciones a veces nos impiden y nos confunden entender. Ahora bien, el único que puede manifestar ese tipo de amor es Dios, justamente porque uno de sus atributos es que Dios es eterno. Entonces, es el único que puede manifestar un amor de esa calidad y un amor de esas características. Este amor puede considerarse desde distintos puntos de vista. Cuando hablamos del atributo de Dios como amor, lo podemos ver desde distintos puntos de vista, cada uno de los cuales puede ser presentado como un atributo de Dios. Es decir, algunos pueden llegar a decir, el amor de Dios es un atributo. Otros pueden decir que la gracia también es un atributo, que la misericordia, que la longanimidad, y no está mal que así lo digan. Para el texto con el cual yo estoy trabajando, con los autores a los cuales estoy consultando, explicarlo de esta manera es la manera más fácil y didáctica. Pero no está mal si alguien viene y le dice de que, por ejemplo, la gracia es un atributo de Dios. Es parte del atributo del amor. ¿Se entiende? Entonces, Dios puede manifestarse a través del amor con la gracia, con la misericordia y con la longanimidad como tres expresiones del amor de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa la misericordia? ¿Y qué significa la longanimidad? Vamos a ver la próxima filmina. La gracia de Dios. Muy conocido. ¿Cuántos han escuchado alguna vez hablar de la gracia? El nivel que ustedes tienen es muy avanzado, entonces deberían conocer profundamente el significado de este concepto. Pero más allá de eso, vamos a hacer un repaso para refrescar un poco los conocimientos y quizá traer luz a algunos que están confundidos. Pero muchas veces la gracia, al igual que el amor, también se confunde y se juega al límite creyendo que la gracia de Dios es la que te da permiso para que realices excesos en tu vida. Y no es así. En las Escrituras, la gracia de Dios es el amor inmerecido de Dios hacia el ser humano perdido. Esa es la gracia. Dios te ha amado sin ser vos merecedor de ese amor. Esa es la gracia. Dios manifestó amor, manifestó el atributo del amor hacia tu vida sin que vos lo merezcas. A veces chocante, a veces cuesta entenderlo, porque nuestros conceptos están muy elevados y decimos no. Yo camino de tal manera, hago tal cosa y seguramente para Dios debe ser muy fácil amarme a mí. Pero no se olvide que más allá de que creamos que tengamos un buen caminar, de que hayamos andado de una manera correcta y recta, si nosotros no hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, el pecado sigue siendo lo que Dios ve. Entonces Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de la gracia, con amor. Siendo seres que no lo merecíamos, Él manifiesta el amor. El pecador indigno es considerado por Dios como un objeto de su amor, a tal grado que esta actitud divina resulta en la salvación del pecador. Es decir, la clave de la salvación está justamente en esto,
en la gracia, en el amor inmerecido del cual nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahí está el secreto de la salvación. Si no hubiese existido gracia, si Dios no nos hubiese amado a pesar de toda nuestra condición pecaminosa y no hubiese enviado a su Hijo para que Él tome el lugar, que eso lo vamos a ver más adelante, hubiese sido imposible de que Dios se relacione con tu vida. Por eso dice que la clave de la salvación está justamente en la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios es su actitud benevolente e inmerecida hacia el pecador. ¿Qué es una actitud? Es cuando alguien hace algo en favor del otro. Y Dios lo hizo a través de su benevolencia y a través de tener bien en claro que lo estaba haciendo ante alguien que no lo merecía. Pero ahí está el amor de Dios que comienza a separarse del concepto de amor que tenemos nosotros como seres humanos. Sería fácil preguntarles a ustedes cuántos están dispuestos a dar su vida por el que está sentado a la par suya. Y seguramente la mayoría de los que están acá van a decir que sí, y quizás sea cierto, pero no dejamos de ser seres humanos mezquinos, con limitaciones, que expresar este amor como Dios lo ha expresado nos resulta totalmente imposible. Muy bien. Hay una frase que está en la próxima, que está sacado de un libro de teología cristiana, que hace referencia justamente a lo que es la gracia. Y dice así: la gracia es otro de los atributos que forma parte del múltiple amor de Dios. La gracia es otro de los atributos que forma parte justamente del amor de Dios. Con esto queremos decir que Dios trata a su pueblo no en base a los méritos o valor de ellos. Si Dios no se relaciona en amor con nosotros por nuestros méritos, por nuestras obras, y eso ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo, es bueno que lo tengamos bien en claro para que se genere en nosotros un corazón agradecido permanentemente y diariamente. Él no se relaciona porque hayamos hecho algo bien, Él no se relaciona con nosotros porque tenemos un cargo determinado en nuestra vida secular, Él no se relaciona con nosotros porque somos buenos padres, Él no se relaciona con nosotros porque somos altos, porque somos rubios, o por las características físicas que ustedes tengan o características personales que ustedes tengan. Él lo hace simplemente por su amor, por su gracia. Entonces, Dios trata a su pueblo no en base a los méritos o valor de ellos, sino simplemente de acuerdo a sus necesidades. Está en el corazón de Dios relacionarse. Sencillamente es eso. Está en el corazón de Dios relacionarse con cada uno de nosotros. Eso era imposible de lograr. ¿Por qué? Porque estaba el pecado. Entonces había que solucionar eso. ¿Y cómo se solucionó? A través justamente de la manifestación de ese amor inmerecido, de esa gracia. En otras palabras, trata con ellos, con nosotros, basándose en su bondad y en su generosidad. Ahí es donde se manifiesta la bondad y la generosidad de Dios que hace que la gracia sea posible. Es por la gracia de Dios que podemos tener vida eterna, sencillamente por su gracia. Insisto, no por un mérito personal de cada uno de nosotros, es simplemente por la gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas. Dios tuvo tanta compasión por cada uno de nosotros que envió a su único Hijo a morir por la desobediencia de sus escogidos. Y esto ustedes lo saben. Dios es piadoso en nuestros momentos de necesidad, enviándonos su provisión. ¿Y cuál es esa provisión? Eso es lo que les decía recién, es por la gracia de Dios que podemos tener vida eterna. Dios tuvo tanta compasión por la humanidad que envió a su único Hijo a morir por la desobediencia de sus escogidos. Pero Él se manifestó en providencia. ¿Y cuál es esa providencia? Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 al 10, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? A ver, despiértese un poquito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabían que por gracia ustedes son salvos? Esa es la manifestación del amor en sus vidas. Cuando comenzamos a entender este concepto de esa manifestación de la característica de este atributo, es cuando en nosotros comienza a generarse un cambio.
¿Por qué? Porque es Dios que se manifiesta a través de su gracia y nos da la salvación por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, esto no es porque ustedes lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido que Dios ha hecho, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la manifestación de la gracia. Muy bien, además de la gracia, ¿qué más? La misericordia. ¿Cuántos han escuchado hablar de la misericordia? Todos. Dios renueva sus misericordias cada mañana. Y hay que dar gracias también por eso. Que Dios sea un Dios misericordioso. La misericordia de Dios también puede llamarse como compasión. Es el amor de Dios hacia el que está sufriendo las consecuencias del pecado, mitigando en un sentido los padecimientos provocados por el pecado. La base de la misericordia se halla en los méritos del Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice la palabra. Por lo cual había un precio que pagar, y hay un precio que pagar. Dios, a través de su misericordia, lo que hace es comenzar a mitigar ese dolor que nosotros tendríamos que tener dentro nuestro. ¿Y quién es la herramienta que Dios utiliza para mitigar ese dolor? Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que está diciendo ahí. Es únicamente por los méritos de Cristo que ese dolor se comienza, ese padecimiento, ese sufrimiento, es como que se mitiga. Este atributo también puede llamarse la clemencia de Dios. Romanos 3, 23, 24 habla justamente de esto y dice así: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han leído alguna vez este versículo? ¿Cuántos han evangelizado con este versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí interviene el Redentor y el Salvador, por lo cual podemos ver que la gracia se complementa con la misericordia y comienza a dar forma a esta obra tan maravillosa que es el plan de Dios de salvación para sus escogidos. Muy bien, simplemente todos somos pecadores y no cumplimos con los estándares de justicia que Dios tiene. Dios, como vamos a ver más adelante, aparte de ser un Dios de amor, es un Dios justo. Y por ser justo, tiene estándares de justicia, tiene reglas y tiene normas que hay que cumplir. Ninguno de los que estamos sentados acá, ni ningún habitante de esta tierra por sus propios méritos puede cumplir con esas reglas y puede cumplir con esos estándares. Por más que nos esforcemos, nunca lo vamos a alcanzar. Por eso, su misericordia y gracia es la que Él proveyó una manera para que nuestros pecados fueran perdonados. Es justamente a través de la misericordia y la gracia que Dios provee la manera para que los pecados fueran perdonados, mediante que nuestra aceptación de Jesucristo, aun cuando nosotros no lo merecemos. Junto con la gracia se nos otorga la misericordia. Siempre de la mano de la gracia va la misericordia. El apóstol Pablo describe la misericordia de Dios en el siguiente texto. Pasarle, que eso es lo que acabo de decir. Efesios 2, del 1 al 6. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuando qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos condenados. Cuando ya la sentencia prácticamente estaba puesta. Cuando ya la guillotina, faltaba que el verdugo así para que caiga y corte la cabeza. Ya estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero Dios nos dio justamente vida. Vida a cada uno de nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales nosotros antes habíamos andado, en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, noten ustedes cómo habla siempre en pasado, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa ser hijos de ira? Hijos de condenación, hijos, personas a la cual se va a manifestar únicamente la ira de Dios, porque Dios es justo. Pero Dios, y ahí comienza a aparecer el salvavidas en medio de esa tormenta, cuando se te está hundiendo el barco y no tenés nada de qué agarrarte y las fuerzas se te están acabando y parece que te vas a ir al fondo del mar, es cuando aparece ese salvavidas. ¿Por qué? Pero Dios dice que es rico en misericordia. Dios no solamente es misericordioso, sino que es rico en misericordia, abunda en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo vuelve a recordar, lo vuelve a repetir la condición en la que nosotros nos encontramos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es muy importante que se les remarque en la cabeza a cada uno de que es únicamente a través de la intervención de la obra salvadora de Jesucristo que nosotros podemos recibir la vida. ¿Y qué más dice? Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este texto lo escribe el apóstol Pablo para remarcar la importancia de lo que es la misericordia de Dios, de la manifestación de Dios a través de su misericordia. Recuerden, estamos hablando del atributo que es el amor, y a la vez dentro del amor podemos hablar de diferentes características o subdivisiones que son la gracia, la misericordia, y ahora vamos a ver la longanimidad de Dios. ¿Qué significa longanimidad? Una palabra rara, una palabra extraña, pero palabra de examen. ¿Dónde está Miguel? Vamos a poner, ¿qué es la longanimidad? Y van a tener que contestar que justamente hace referencia a que Dios es paciente. La paciencia de Dios es otro nombre para la longanimidad de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son pacientes? Cuesta, ¿no? Hay algunos que sí, pero la mayoría como que no. Más cuando le dicen, nos vamos a encontrar en tal lugar a tal hora, y si ustedes son puntuales y la otra persona no viene, empiezan así. Somos muy poco pacientes. O cuando viene alguien y te dice, mira, ya se acerca tu cumpleaños y tengo un regalo para vos. Y ya de ese momento empezamos. ¿Y cuándo va a llegar el momento que voy a tener el regalo? ¿Y cómo será el regalo? Y no podemos esperar. Y somos capaces inclusive hasta de hablar con esa persona para decir, che, adelántame el regalo. Nuestra paciencia no es lo que más nos caracteriza, por lo menos a la mayoría. No hay que generalizar, pero por lo menos a la mayoría. ¿Cómo actuamos cuando tenemos que ser pacientes y no dejar que se manifieste la ira en nosotros? ¿Somos más bien de contar hasta 10? ¿O ahí nomás, como dicen en la calle, somos chispitas y explotamos y ya queremos llevarnos a la otra persona por delante? ¿Pero por qué? Si yo te digo, ¿cómo se manifiesta la paciencia en nuestras vidas? ¿Somos pacientes? ¿No somos pacientes? Pero bien, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Dios. Y Dios, para la gloria de Él y para nuestra tranquilidad, Dios sí es paciente. ¿Qué significa eso? Que cada vez que te mandas una macana, Dios activa su paciencia y hace de que la ira de Dios no se manifieste inmediatamente, sino por el contrario, sea paciente en manifestar esa característica que Él tiene. La longanimidad de Dios se ve en el hecho de que Él soporta o aguanta a los malos. Piensen un ratito en lo siguiente. Dios, siendo Dios, y conociendo todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy, y por ahí también lo que vamos a seguir conociendo, pero estaría dentro de toda su
Es decir, nadie le podría reprochar si Dios se manifestara con aquellas personas que caminan en desobediencia y lo hiciera con ira. ¿Quién se lo podría reprochar? ¿Quién podría llegar a cuestionar que Dios se manifieste de esa manera? Pero dentro del amor se activa justamente la longanimidad o la paciencia y hace que Él todavía soporte y que todavía aguante a aquellos que caminan en desobediencia. Y esto es muchas veces algo que se conversa y que muchas veces nos cuestionan cuando alguien se acerca y dice, bueno, pero si tu Dios es tan justo, es tan bueno, ¿por qué permite que tal persona que ha cometido tal crimen no tenga su castigo ya inmediatamente? ¿Por qué no lo hace desaparecer de la faz de la tierra? ¿Dios lo podría hacer? Sí. Tiene el poder para hacerlo. Tiene la autoridad para hacerlo y nadie se lo podría reprochar. Pero es cuando actúa justamente esta característica, es que lo hace a través de su amor, que sea paciente y que espere y que soporte. ¿Por qué espera? ¿Por qué soporta? Porque pospone o posterga el castigo dándoles a sus escogidos la oportunidad para arrepentirse. Ninguno de los que estamos sentados acá podemos tener la seguridad o la certeza de que una persona que juzgada desde nuestra humanidad nosotros consideramos que ya está perdida, Dios piensa igual. ¿Me explicó? Ninguno de los que estamos sentados acá, conociendo una persona que se maneja de la peor manera y que desde nuestra perspectiva podemos llegar a decir que esa persona se merece la muerte, ninguno de los que podemos estar acá podemos asegurar que Dios piensa igual. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Y porque Dios, en una de sus características, Él conoce todo y a todos. Y solamente Él sabe quiénes son aquellos a los cuales ha escogido, y solamente Él sabe cuándo es el momento en que su gracia se va a manifestar en la vida de esa persona. ¿Se entiende? Pero ahí es donde entra la humanidad, justamente el ser humano, valga la redundancia. Nosotros, por el contrario, somos no tardos, sino no somos pacientes, sino todo lo contrario. Actuamos muchas veces de manera equivocada y lo hacemos sin medir las consecuencias y lo hacemos sin pensar o sin detenernos a pensar cómo podemos llegar a afectar a la otra persona. Dios no es así. Dios no es así. Dios es paciente y lo soporta. Muy bien. ¿Dónde está uno de los versículos con los cuales podemos respaldar este atributo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vale la aclaración que este está haciendo referencia a que sus escogidos, como lo habías dicho hace unos minutos atrás, sean los que se procedan al arrepentimiento y se manifieste la gracia de Dios en su vida. ¿Se entiende? Eso es el amor de Dios. Ese es el atributo que se conoce como el amor de Dios, con estas subdivisiones que hemos visto: la gracia, la misericordia y la longanimidad. Muy bien, otro de los atributos comunicables de Dios es justamente la soberanía. ¿A qué hace referencia la soberanía? Es difícil pensar en Dios sin pensar en su soberanía. Es difícil tener un concepto de Dios sin entender que Dios es soberano, porque de una manera u otra estaríamos limitándolo. Y ya dijimos que Dios es un Dios infinito. No solamente lo estaríamos limitando en cuanto a tamaño, lo estaríamos limitando en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su actuar. Pensar en Dios de esa manera, sin relacionar directamente como que Dios es un Dios soberano, nos puede llevar a cometer ese error. La soberanía conlleva también la absoluta superioridad y la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, como ya lo hemos aprendido. Y Dios
es superior a todo lo creado. Dios no responde ni le rinde cuenta a nadie. No tiene que darle cuenta a nadie. No es como nosotros, que tenemos que rendirle cuenta a nuestro jefe en el trabajo. No es como nosotros cuando éramos niños que teníamos que rendirle cuenta a nuestra mamá, a nuestros profesores. No tiene que rendirle cuenta a nadie. Esa es una de las características de este Dios soberano. Él lo planea y lo ejecuta todo según su libre consejo. Lo hace de acuerdo a su voluntad, sin consultar ni pedir permiso y sin dar explicaciones a nadie. Y tampoco tiene que buscar ayuda y jamás le falta la energía. No tiene que pedir ayuda a nadie, no le hace falta. ¿Y por qué dice que tampoco le falta energía? Porque no necesita activarse o que lo activen o conectarse a algo para generar esa energía. Dios es soberano en su ser, no depende de nada ni de nadie y toma sus decisiones en base a esa soberanía, sin consultar a nadie, ni a nada. La creación y la providencia son expresiones de su soberanía. La creación de todo lo que conocemos y que es algo que hemos hablado en clases anteriores, inclusive la providencia del plan de salvación, son características, son expresiones, de esta soberanía. Su gobierno sobre todo lo que existe, dirigido a un fin determinado por sí mismo. Siempre que hablamos de soberanía, siempre se va a relacionar con gobierno de Dios. Siempre que se habla de soberanía, va relacionado con un Dios que gobierna. ¿Y qué entendemos con un Dios que gobierna? Con un Dios que dirige, con un Dios que establece reglas, con un Dios que marca pautas, con un Dios que provee para las necesidades, inclusive las necesidades de salvación. Por eso habla de que la soberanía está relacionada con la providencia, con esa providencia del plan divino. Dios, sin embargo, puede comprometerse libremente por su propia cuenta, lo que efectivamente hace en su soberano pacto, sin que esto constituya un límite a su soberanía. Dios es soberano. Aunque nosotros no podamos explicar bien todos los aspectos de esta soberanía, ya que ello trasciende a nuestra comprensión. Seguramente, muchos han renegado con este atributo y muchos les cuesta entender este atributo. Pero por más que quizás nos resulte chocante en nuestras mentes y queramos nosotros entenderlo, Dios es soberano. Y punto. Y se manifiesta este atributo en Él. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. Recién decíamos que soberanía siempre va con el gobierno, pero también va con la voluntad de Dios. Siempre cuando hablamos de soberanía estamos hablando también de la voluntad suprema de Dios. El Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, que era algo que habíamos visto en la clase anterior, Dios hace lo que se le place. Nadie puede disuadirlo, es decir, nadie puede hacerlo cambiar de pensamiento y nadie tampoco puede obstaculizarlo, si nadie se le puede poner en el medio para que no lo haga. En su palabra, Dios declara, pasa una más, en Isaías 46, del 9 a 10, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Estamos hablando de un Dios egoísta? No. Estamos hablando de un Dios soberano. La soberanía de Dios, uno de los atributos justamente de Dios. Soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. ¿Se puede imaginar eso? Dios sentado en el trono del universo. Esa imagen de por sí, que vuelvo a insistir, con todas nuestras limitaciones, nuestra mente finita, pero permítase por un momento imaginarse eso, esa imagen de por sí habla de la grandeza y del poderío de Dios y justamente de su soberanía.
de la soberanía de Dios. Él es Dios en nombre, así como en todas las cosas, dirigiendo todas las cosas. Y el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso está en Efesios 1:11. Esta frase está en la Confesión de Fe de Westminster. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, si está haciendo referencia por su propia voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y nadie se lo puede cuestionar. Eso es soberanía de Dios. Efesios 1:11 dice, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muy bien. Así como hicimos la otra vez una aclaración cuando hablábamos de que Dios es todopoderoso, vamos a hacer una aclaración también ahora de que aunque la supremacía de Dios no tiene restricciones, eso tiene que tener en claro cada uno de ustedes, no tiene restricciones la supremacía de Dios, pero hasta la soberanía tiene algunos parámetros en los cuales Dios no se puede contradecir. Por ejemplo, ya algo habíamos dicho, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter, debido a que Dios es inmutable, uno de los atributos. Sus palabras deben reflejar su integridad. Si está tomando nota y quiere buscarlo después, uno de los ejemplos respaldatorios a través de las palabras está en Números 23:19. Dios tampoco puede mentir, eso está en Hebreos 6:18. Dios no puede ser tentado por el mal. No existe ningún elemento en su naturaleza que pueda ser tentado por el mal. Eso está respaldado en Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal. Aunque Dios a menudo nos prueba, y esto también hay que corregir, si alguno piensa que si alguna vez ha sido tentado es una tentación que viene de parte de Dios, Dios no tienta. Dios lo que permite en nuestras vidas es probarnos. Si Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a nadie. De hecho, Dios utiliza su poder ilimitado para permitir, resistir y escapar del mal. Eso está en 1 Corintios 10:13. Es decir, cuando nosotros somos tentados, tenemos la garantía de parte de Dios que Él nos da el poder y la fuerza para poder resistir esa tentación. Pero eso es para los que caminan en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Otra cosa, Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Nunca se va a contradecir. Dios permanece fiel a las promesas de sus pactos. Cuando Dios hizo un pacto, Él lo mantiene hasta el fin. Malaquías 3:6 respalda esta característica. Dios no revoca lo que ha dado ni desecha a quien ha escogido. Esto habla justamente de la soberanía de Dios. Eso está en Romanos 11:29, que Dios no revoca lo que ha dado, ni siquiera desecha a quien ha escogido. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Dios es un Dios de amor, se manifiesta con gracia, se manifiesta con misericordia, pero no puede perdonar el pecado hasta que el pecado no haya sido pagado. Por eso es que se manifiesta la obra de salvación, porque alguien tenía que pagar la deuda, y fue Jesucristo el que tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Debido a que Dios es justo, no puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva. Por más que Dios sea soberano, pero también Dios es justo, por lo cual no puede borrar con el codo lo que ha escrito con la mano. Característica que pero algunos seres humanos sí la tienen, de decir una cosa hoy y al día siguiente cambiarla por conveniencia. Dios no tiene que rendirle cuenta a nadie, por lo cual no es necesario tener que quedar bien con alguien o con alguna persona. Por lo cual Dios no se contradice. No puede simplemente hacer borrón y cuenta nueva. Eso está en Romanos 6:23. Esto es lo que hace a lo que es el concepto del atributo de la soberanía de Dios. Otro de los atributos comunicables es justamente la justicia de Dios.
Y aquí es cuando comenzamos ya a hablar sobre atributos que por ahí no son tan populares. Y ustedes iban a empezar a entender por qué yo les decía al principio, cuando hablamos del amor de Dios es muy popular. Todos quieren conocer a un Dios amoroso, todos quieren saber de un Dios que es Dios amor, que es Dios de amor. Y lo es, no significa que no lo sea, pero Dios también tiene otros tipos de atributos como su soberanía, como su justicia y como la santidad que vamos a ver más adelante. ¿Y qué hace referencia a la justicia de Dios? Debemos tener cuidado de que la idea de justicia, según la lógica humana, al igual que recién cuando yo le decía que tengamos cuidado, cuando queremos visualizar el concepto del amor de Dios, no lo limitemos a nuestras experiencias. Lo mismo tenemos que aplicar cuando tenemos que entender el concepto de la justicia de Dios. No dejar que nuestras propias experiencias, buenas o malas, intervengan en ese concepto, porque si no, se desvirtúa. ¿Se entiende? Debemos tener cuidado de que la idea de justicia, según la lógica humana, no tuerza también nuestro concepto de la justicia de Dios. Toda idea de justicia debe basarse en la revelación de justicia como atributo de Dios. A la vez, no debemos olvidar el hecho de que la justicia es atributo comunicable y está presente en los seres humanos. Por ser nosotros hechos a imagen de Dios, tenemos una idea de la justicia y la aplicamos en las relaciones humanas casi siempre para juzgar al prójimo. Característica de los seres humanos. Somos rápidos para juzgar al que está a la par de nosotros. Esa nos sale fácil. Pero mirá cómo se ha venido vestido, pero mirá lo que ha hecho, pero mirá lo que se ha comprado. Después anda... Somos rápidos para aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso es un atributo comunicable, es un atributo que se relaciona con el ser humano. Pero guarda de nosotros tomar la posición de juez cuando no hayamos sido llamados a ser juez. La justicia de Dios es una justicia que se manifiesta de una manera totalmente diferente a cómo se manifiesta o cómo la puede manifestar un ser humano. La Biblia nos dice que Dios es justo. La Biblia nos dice que Dios es justo y lo vamos a ver ya en un versículo más adelante. No es un invento, no es porque alguien lo haya dicho, Él lo respalda. Recuerden que cada vez que comenzamos a conocer los atributos de Dios y la característica de Dios, lo hacemos desde cómo Dios se presenta a nosotros, es como su carta de presentación a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras Él nos dice que es un Dios justo. Esto significa que es justo y a la vez imparcial. Muy parecido a los jueces que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo ejemplifican? No es cómo ejemplifican, sino cómo se caracteriza la justicia. ¿Alguna vez vieron? La justicia es esa señora que tiene en su mano una balanza que siempre tiene que estar equitativa y con los ojos tapados. ¿Por qué? ¿Por qué los ojos tapados? Porque eso garantiza que no va a haber en la persona una actitud parcial. Imagínense, si ustedes alguna vez llegan a ser juez y lamentablemente alguno de sus hijos comete algún error y ustedes aman a sus hijos, aman a su hijo, pero le toca juzgarlo. En ese momento, dejarse llevar por el corazón los convierte en una persona parcial, y pueden llegar a tomar una decisión o pueden llegar a juzgar mal. Dios es todo lo contrario. Dios es imparcial. Cuando aplica justicia, no lo hace pensando en quién o a quién o de qué, cómo se llama, si hace mucho que lo conoce, no lo conoce, si bien Dios no conoce a todos desde la eternidad, pero no lo hace de esa manera. Actúa su justicia de una manera imparcial. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal y administrará justicia de acuerdo a ¿qué? A sus estándares. Él, al ser Dios, es el que ha puesto las reglas de juego y a través de esas reglas o esas normas es como Él va a aplicar su justicia. Muchas personas, como les decía, prefieren no pensar en la justicia de Dios. Tienen miedo cuando hablamos de la justicia de Dios. Es más,
si alguien comienza a predicar sobre la justicia de Dios, directamente esa persona capaz que se pone incómoda y no es uno de los mensajes más populares hoy en día cuando se habla de la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, cuando uno comienza a entenderla, hace que la silla donde nos sentamos se nos mueva. Porque comenzamos a examinarnos nosotros mismos y decimos, epa, qué complicado que estoy si me tengo que sentar ante el tribunal para que Dios me juzgue. Pero, hermanos, tranquilos, porque Dios es el que también da la respuesta. Dios es el que envió el Cordero. Dios es el que envió a su Hijo único para que Él, cuando tenga que juzgarnos, nos juzgue ya una vez que esa deuda ha sido pagada. No por nosotros, sino por los méritos de Jesucristo. ¿Se entiende? Muy bien, muchas personas prefieren no pensar en Dios como juez porque los ejemplos de justicias que vemos en la tierra son imperfectos. Eso es lo que le decía hace un rato. Algunos jueces son corruptos e incluso cuando sus intenciones son buenas pueden cometer errores porque son seres humanos. Sin embargo, el hecho de que Dios es justo nos asegura, nos da seguridad que cuando actúa como juez administrará justicia perfectamente. Otra frase del libro Conociendo a Dios, de Packard, dice así: un Dios a quien no le interese la diferencia entre el bien y el mal y que no juzgue a los humanos por actuar de un modo u otro, no sería un ser admirable. Perdería esas características que lo harían admirable, digno de nuestro amor o de nuestra confianza. El hecho de que Dios es justo y de que juzgará entre lo bueno y lo malo le da un significado moral supremo a nuestras vidas y nos hace responsable de nuestras acciones. La justicia de Dios quiere decir, pues, en primer lugar, que no existe norma o pauta por encima de Dios. No hay nada que esté por encima de Dios. No hay nada superior a Dios que pueda servir para juzgarlo. Encontramos por lo menos dos aspectos dentro de lo que es la justicia de Dios: la justicia remunerativa y la justicia retributiva. ¿A qué hace referencia esto? Primera de Juan 1:9 dice así: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto se refiere al hecho de que Dios premia y recompensa, por eso dice remunerativa, según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Dios se encarga de dar el pago, la remuneración, de acuerdo a sus estándares. La misericordia de Dios no va en contra de su justicia, ni la limita tampoco, sino que la justicia de Dios tiene que ver con nuestro perdón, ya que cumple con su promesa. Y ese es otro error que muchos por ahí también cometen, de creer que la misericordia de Dios puede llegar a limitar la justicia de Dios, o de creer que pueden apelar a la misericordia de Dios para obviar la justicia de Dios. Y no es así. Dios no se contradice y sus atributos tampoco se contradicen. Muy bien, ¿cuál es la justicia retributiva? La otra cara de esta justicia es justamente la retributiva. Esto tiene que ver con los castigos. Por eso digo que cuando empezamos a hablar de justicia a muchos no les gusta escuchar, porque la palabra castigo no es una de las preferidas en el vocabulario de ninguno. Pero esto tiene que ver con los castigos que Dios impone como resultado del pecado. Por causa del pecado hay un castigo y Dios lo impone así. Es una expresión de su ira contra el pecado. Es una expresión de la ira de Dios contra el pecado. Tan justo es Dios que para no pasar por alto los pecados de su pueblo, de sus escogidos, los castigó en su Hijo. El castigo que tenía que haber recibido cada uno de nosotros lo llevó Cristo Jesús. El castigo fue en la vida de Jesús. La justicia es fundamental para nuestra salvación. Sin la justicia sería imposible de que el plan de salvación sea vital para nuestras vidas. Somos salvos porque Dios es justo. Simplemente por eso. Porque Él ha manifestado su gracia. Habiendo castigado ¿a quién? A Jesús por nuestros pecados.
no nos castigará a nosotros por ellos. Por otra parte, a los que no están en Jesucristo, aclaración, por otra parte, a los que no están en Jesucristo, a los que no están unidos a Él por la fe, a esto sí los castigará por sus pecados. Justicia de Dios. La justicia de Dios ha de ser satisfecha o por Cristo o por el pecador. De una manera u otra, esa justicia tiene que ser satisfecha. Ya sea en el caso de sus escogidos, por la sustitución de Jesús, o en el caso de los pecadores, rindiendo cuenta por sus actos. Dios no anula su justicia. Hacerlo sería dejar de ser Dios, lo cual es imposible. Romanos, capítulo 9, del 14 al 16, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Todos los que estamos aquí decimos de ninguna manera, pero hay muchas personas que consideran que Dios, al manifestar a su justicia y dar el pago a cada uno de acuerdo a lo que ha hecho, habla de un Dios injusto. En ninguna manera podemos decir que hay injusticia en Dios, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia de quien yo quiera, dice Dios, y me voy a compadecer de quien yo quiera. Soberanía de Dios. Pueden ir viendo cómo los atributos se van complementando. Estamos hablando de la justicia de Dios, pero vemos también la manifestación de la soberanía de Dios. Terminemos de leer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del esfuerzo de ninguno. Siempre depende de la soberanía de Dios, de quien Él tiene misericordia. Muy bien, vamos adelantando. Vamos al otro atributo comunicable, que es la santidad de Dios. Y antes de comenzar con este, que ya es el último que vamos a ver en esta noche, les vuelvo a repetir: no significa que los que hayamos mencionado, tanto en los incomunicables como en los comunicables, sean los únicos. Hay algunos, y más que nada en lo que es comunicable, que los he tenido que resumir para que no se haga más larga la enseñanza. Pero cada uno de ustedes pueden seguir profundizando en el estudio de la palabra de Dios, y a partir de esta enseñanza que hemos dado de lo que es teología sistemática y puntualmente lo que es la teología, ustedes van a comenzar, cuando lean la palabra con la asistencia del Espíritu Santo, a empezar a distinguir: esto es un atributo, esto es un atributo, esto es un atributo. ¿Se acuerdan la lista? Bueno, la borramos, pero ¿se acuerdan de la lista? Yo creo que hoy, ya terminando con este último atributo que vamos a hablar, que es la santidad, ustedes ya tranquilamente pueden llegar a identificar cuáles son atributos de Dios, e inclusive algunos hasta pueden calificarlo entre incomunicables y comunicables. Muy bien, la santidad de Dios. Una vez un predicador decía en su mensaje que este atributo de Dios es el que más incomoda. Recién decíamos que la justicia, que hablar de soberanía, que hablar de justicia, ahora hablar de santidad, son mensajes que incomodan. Por eso no se los predica. ¿Por qué? Porque confrontan al ser humano con su realidad. Confrontan a la persona con su realidad, y a eso muchos no lo quieren oír. Muchos se sientan únicamente para que le endulcen el oído, pero no quieren escuchar cuando comienzan a decirle qué es lo que Dios reclama de cada uno de nosotros. Y Dios reclama de cada uno de nosotros santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, y ese es el atributo que vamos a ver ahora. Por supuesto que mientras hablar de la misericordia, lo que decía recién, el amor, la fidelidad de Dios, produce en nosotros paz, y no está mal que así sea, no está mal que así sea. En cambio, cuando hablamos de la santidad de Dios, por ahí se nos pone un poco la piel de gallina. Por ahí es como que nos incomoda cuando empezamos a hablar de santidad. Meditar en la santidad de Dios es entrar en uno de los misterios más profundos del carácter de nuestro Dios. Y esto debe producir en nosotros miedo. ¿Así es?
tiene que producir temor y temblor, que es diferente al miedo. Por eso es importante de que estudiemos, que aprendamos, que conozcamos, porque ahí es cuando empezamos a diferenciar los conceptos erróneos que teníamos. Había mucho, yo me acuerdo cuando era chico, inclusive en mi época cuando iba a la iglesia católica. Me acuerdo que tenía compañeros de la escuela que nos había tocado por la edad comenzar a prepararnos para hacer la comunión. Entonces yo compartía con ellos 4 o 5 horas dentro de la escuela y sabían lo que eran, y después me tocaba compartir 2 horas por semana dentro de lo que era el edificio de la iglesia donde se daba el catequismo, la catequesis, catecismo es el catecismo, para prepararse para la comunión. Y yo me acuerdo que en clase, por ahí, Juancito, que era mi compañero, era el que más malas palabras hablaba, el que más le contestaba a la profesora, a la maestra, el que más macanas se mandaba. Pero cuando teníamos que ir a la iglesia, ya no. Dentro de la iglesia del edificio, ¿me entienden lo que estoy hablando, verdad? Del edificio no, ya no, acá no, porque estoy en el lugar santo y ya estamos aquí en capilla. Pero, y decían, no voy a ofenderlo a Dios aquí adentro porque tengo miedo de que Dios se enoje conmigo. Entonces son conceptos erróneos y muchas veces seguimos arrastrando esos conceptos malos que hemos adquirido en otras etapas y no dejamos que se manifieste realmente el concepto como corresponde, y a Dios no hay que tenerle miedo, sino temor y temblor. Muy bien, la raíz de la palabra en hebreo, haciendo referencia a la palabra santidad, y en griego, indica justamente una separación, una distinción radical. ¿Qué significa radical? Algo así, tajante. Una separación radical. Eso está haciendo referencia al término cuando vamos a profundizar en el hebreo y en griego cuando hablamos de la palabra santidad. El término santidad también es aplicado a Dios en 2 sentidos. En 2 sentidos. El significado principal es el que le decía hace un rato, justamente, lo apartado o lo otro, eso hace referencia a santidad. Cuando decimos que Dios es santo, estamos llamando la atención a la profunda diferencia que existe entre Él, entre Dios y todas las demás criaturas, incluidos nosotros. Lo primero que resaltamos cuando hablamos de la santidad, estamos diciendo que Él es diferente, que Él es de otra especie, que nada tiene que ver con nosotros, está apartado. Eso significa santidad. Se refiere a la majestad trascendente de Dios, a su inmensa superioridad, en virtud de la cual Él es digno de todo nuestro honor, Él es digno de toda nuestra reverencia, de toda nuestra adoración y de toda nuestra alabanza. Cuando nosotros entendemos el concepto de Dios como Dios santo, nuestra alabanza y nuestra honra y nuestra adoración y nuestra reverencia a Dios cambia totalmente. Nunca más lo hacemos como mal lo hacíamos antes. Cambia porque comenzamos a entender de que nos estamos relacionando con un ser totalmente diferente a todo lo que conocemos y al cual no se le puede reprochar nada. Y el cual no comete errores, y el cual no miente, y el cual no hace cosas que no correspondan. Eso hace de que nuestra reverencia y nuestro honor hacia Él sea diferente. Eso nos ayuda a mejorar nuestra adoración, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que Él es otro. ¿Se acuerdan? Significado de la palabra santidad, otro, apartado. O es distinto a nosotros justamente por su gloria. El segundo significado que se puede aplicar también a la palabra santo se refiere a las acciones puras y justas de Dios. Dios hace lo que está bien. Nunca hace algo que esté mal. Característica de la santidad de Dios. Dios siempre actúa de manera justa porque justamente su naturaleza es santa. Su naturaleza es santa. Cuando nosotros somos llamados a ser santos, porque bueno, hemos aprendido que es un atributo la santidad, pero Dios también nos llama a ser santos.
y eso ustedes lo conocen. Cuando nosotros somos llamados a ser santos, no significa que hemos de compartir la majestad divina de Dios, no se confundan. No entiendan de que cuando Dios nos llama a ser santos es que vamos a ser como Dios. No, no vamos a compartir su gloria, sino que hemos de apartarnos, que también hemos de separarnos de nuestra pecaminosidad normal como caídos, como seres caídos. No vamos a ser más pecadores, no vamos a tener contacto con el pecado. Nos vamos a apartar de esa condición que teníamos antes. Esa es la santidad. Hemos sido llamados a reflejar el carácter moral y la actividad de Dios. Eso va más adelante. Bueno, y hay un versículo que está en 1 Samuel 2, versículo 2, que dice: no hay santo como Jehová. Ahora bien, cuando consideramos la santidad de Dios, pudiera parecer imposible. ¿Cuántos alguna vez no han pensado esto? ¿Cómo podemos llegar a ser santos nosotros? ¿No se le ha cruzado por la cabeza pensar de que es algo imposible para cada uno de nosotros? ¿No se le ha cruzado en algún momento, y no me conteste a mí, contéstese usted mismo con sinceridad, de pensar de que de ser una persona que camina en santidad es algo imposible para tu vida? Cuando consideramos la santidad de Dios, pudiera parecer imposible a criaturas imperfectas como nosotros obedecer su mandamiento de ser santos, porque Dios es santo. Eso está en 1 Pedro 1:16. La santidad se expone como una obligación moral del creyente. Tenemos que ser santos como Dios es santo. No es una opción. No es que en esto yo sí voy a cumplir y en esto otro, que es la santidad, no voy a cumplir. No tenemos la opción de tomar una decisión si quiero o no quiero hacerlo. Es una obligación moral justamente a un dictamen de Dios. Dios está siendo imperativo y dice: sed santos. No dice sean santos si quieren, o sean medio santos, o nos vamos a sentar a tomar un café para negociar la santidad, a ver si... No, sed santos. ¿Por qué? Porque Él nos da justamente el primer ejemplo. Porque yo soy santo, porque yo soy diferente, está diciendo Dios en este pasaje, bien reflejado en la carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Pero ahí nos encontramos con una pregunta: ¿cómo podemos separarnos totalmente del pecado? Exactamente, por ahí va la respuesta. ¿Cómo entonces podemos contestar esta pregunta? ¿Cómo podemos separarnos totalmente del pecado? Esa pregunta que está ahí. ¿Cuántas veces nos han preguntado eso? En su intimidad, en su sinceridad. Partiendo nuevamente del principio de que somos seres limitados, imperfectos. Es imposible que nosotros lo podamos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios creó al hombre, ¿hay alguna respuesta para esta pregunta? Sí la hay. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios creó al hombre, Él quiere que experimentáramos su gloria, poder compartir con Él. El hombre es la culminación de la obra creadora de Dios, y eso lo vemos en la palabra, en el Génesis. Nuestra existencia no es aleatoria, no es fruto de la casualidad, no es fruto de la teoría de la relatividad, no de la relatividad, tampoco del Big Bang, de la evolución. No es fruto de algo casual, no fue aleatorio. Dios te creó porque Él estaba dentro de su plan divino y su soberanía, ya había planeado crear al ser humano, crear al hombre. Ni tampoco fue un accidente. Dios sabía lo que estaba creando. Dios lo tenía en claro. Dios sabía todo lo que estaba haciendo y qué estaba creando. Y quería que cada uno de nosotros recibiera justamente la santidad. Aún ya en la creación y sabiendo Dios lo que iba a pasar después con la caída del hombre, Él sabía que había creado ese ser humano. ¿Para qué? Para que viva en santidad, para que de esa manera pueda relacionarse con ese Dios supremo. A través de una relación sin nada que impida relacionarse con un Dios que es santo. Cuando escogemos nosotros adorar a Dios,
cuando escogemos obedecer, cuando escogemos servir a Dios, independientemente de todo lo que el mundo demanda, de todas las cosas que el mundo te ofrece, cuando vas en contra de eso y cuando tomas la decisión de servirle, de adorarle, de dejar de lado todas esas tentaciones que vienen en tu vida, es entonces cuando nosotros comenzamos a experimentar la santidad de Dios. Pero hay que aclarar algo para que no haya confusión. Sigue sin ser un mérito propio de cada uno de nosotros. Tiene que haber sucedido algo en tu vida para que esto se manifieste. Algo tiene que pasar para que en tu vida cambie y puedas comenzar a caminar en santidad. Porque, insisto, por más que te esfuerces y creas que tomas la decisión, con tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. El creyente justamente es santo, como decía Nicolás, porque es separado para Dios. Dios ya en su eternidad lo separó para Él, aplicó el término de la santidad separándolo para Él. La separación tiene siempre, la separación tiene siempre dos direcciones, separado de y para, siempre dos direcciones. En este caso nosotros hemos sido separados para Dios, del mundo y para Dios, ¿se entiende? A diferencia de sus criaturas, a diferencia de su creación, Dios es santo en sí mismo. Las criaturas son santificadas, son hechas santas por ser separadas para Dios. La mera separación del mundo no hace santos. La mera separación del mundo no nos hace santos. El hecho de que Dios aparta a los creyentes en Cristo es lo que los hace santos. Es la regeneración, nueva criatura. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Es ahí cuando esto se vuelve posible, cuando esta respuesta que parece imposible se transforma en algo posible, por los méritos justamente de Cristo. La santidad de Dios nos dice que Él es exaltado sobre todas sus criaturas. Dios es exaltado sobre todas sus criaturas y que es absolutamente distinto de ellos y que no se confunde con su creación. Este es el Dios que nosotros adoramos. ¿Amén? Dios santo, un Dios de amor que se manifiesta con gracia y con misericordia. Un Dios todopoderoso, como vimos en las clases anteriores, omnisciente, omnipresente, que está en todos lugares. Pero también un Dios que es soberano, también un Dios que es justo y por sobre todas las cosas, un Dios que es santo. Con ese Dios es con el cual tenemos que tener el anhelo permanente de relacionarnos. ¿Se entiende? Y ese es el propósito de esta serie de estudios.